A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Saludos amigos, gracias por abrirnos las puertas a este su nuevo programa, El Amigo que nos lleva a Jesús. Es para mí un gusto estar una vez más con ustedes y de corazón se los digo gracias. Hoy vamos a hablar de la salesianidad siempre y sobre todo de los 3 pilares de la salesianidad y que Don Bosco hizo suyos para él y toda la familia salesiana. Entonces, ¿cuáles eran estos 3 pilares? El primero, el amor. Y como siempre, vamos a ir analizando cada una de las palabras de estos 3 pilares. Y el amor, según la RAE, es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Pero también dice que es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra, da energía para convivir y comunicarnos y crear. Entonces, cuando Don Bosco pensó en el amor, pensó sutilmente en estas 4 letras. ¿Por qué? Porque él estaba entregado primero a Dios, segundo, en el amor al Papa. Y tercero, en el amor a los jóvenes. El amor a Dios, el amor al Papa y el amor a los jóvenes. Y eso encerró todo el ser y el querer de Don Bosco. Entonces, dice que también el amor es blandura, es suavidad. Por ejemplo, cuidar el jardín con amor. Imagínense ese jardín que Don Bosco soñó lleno de rosas y espinas, donde las rosas eran todos los muchachos y las espinas eran todos los problemas que en un momento determinado iban a llegarle a cada uno de esos muchachos. Y eran esos muchachos pobres, de escasos recursos, jóvenes que necesitaban de un toque personal, un toque de paz, de amor, y que Don Bosco encontró para todos sus muchachos, traduciéndolo desde el amor a Dios, el amor al Papa y el amor a los jóvenes. Es uno de los principales pilares de la salesianidad. Entonces, también dice que es esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella. Cada vez que vamos y estamos en una casa salesiana, sentimos esa entrega de los salesianos, esa entrega de los maestros, esa entrega de cada uno de los muchachos cuando tiene que convivir con otros muchachos, como por ejemplo en el oratorio, como por ejemplo cuidando de los jóvenes. Ese momento
en el que estamos unidos en esa explosión de amor para todos, ese momento es un momento muy bonito que Don Bosco transmitía, vivía y se entregaba de corazón. Por eso dice que con esmero trabaja una obra deleitándose en ella. Cada vez que uno trabaja en lo que le gusta, se enamora, se deleita, lo ama. Y cuando hacen las cosas con amor, es cuando mejor hacen las cosas. No tenemos que hacer las cosas por obligación, no. Todo con amor, nada por la fuerza. Recuérdense que esa es una de las frases más icónicas de Don Bosco y que hasta la fecha, incluso ahora, el rector mayor la lanzó como parte de todo lo que hemos vivido en la salesianidad. Entonces, siguiendo, el otro pilar es la razón. Y cuando hablamos de la razón, dice la RAE, que es un acto de discurrir el entendimiento. Entonces, ¿qué significa la palabra discurrir? Significa pensar o reflexionar sobre algo. Entonces, por ejemplo, he discurrido mucho sobre este asunto. Ajá, he pensado mucho en lo que te voy a decir. Esa era una de las formas de llegar de Don Bosco a sus muchachos. 1, con amor. 2, con la razón. ¿Y por qué? Porque era de que él llegaba y, ok, ¿qué te está pasando? ¿Por qué? Discutámoslo. Pensemos qué es lo que podemos hacer. Piensa tú qué es lo que vas a hacer para que tu hermano te perdone, tu hermano se contente contigo. Esa era la forma de hablar de Don Bosco, con amor, con suavidad, como cuidar el jardín. Cuidando del jardín, cuidamos las rosas, los pétalos, las flores, cada uno de los habitantes del jardín, incluso de las hormigas, los zompopos, las mariposas, qué sé yo, las abejas, todo ese jardín inmenso es suavidad, es ternura, es amor. Hay que cuidarlo. Y una forma es de amar y razonar. Razonando en el acto de discurrir el entendimiento. Entendimiento basándonos en que entendemos y somos personas que pensamos y actuamos con nuestros pensamientos en coherencia. ¿Ok? Bueno, siguiendo con la palabra de razón, dice, son palabras o frases con que se expresa el discurso. Por ejemplo, si estamos discutiendo con alguien y llegamos a un momento en el que nos sentimos, ¿qué pasó? Como amenazados o como en un momento de acaloramiento, llegamos y nosotros tenemos razón. Razonemos qué es lo que estamos hablando y con esa razón y el amor encontramos una igualdad de pensamiento con la otra persona. Aunque esta otra persona no esté en acuerdo con nosotros, nosotros podemos llegar a un acuerdo con ellos. De tal manera que Don Bosco siempre cuidaba y alentaba a sus muchachos hablándoles. ¿Se recuerdan que hace unos días hablábamos también de el acto de la buena muerte? El acto de la buena muerte era eso, era el confesionar, el confesarse, el tener un momento de paz, de soledad y de tranquilidad donde
nos poníamos en contacto con Dios y Él los llevaba a todos sus muchachos de la mano hasta ese momento, el momento de la paz, donde, ok, reflexiona con amor qué fue lo que hiciste, reflexiona con amor qué es lo que vas a tener, razonándolo, qué vas a tener como consecuencia de los actos que estuviste haciendo o que hiciste en un momento determinado. Al llegar a ese punto y razonarlo él con sus muchachos, y cada uno de ellos llegaba a un entendimiento de, sí, lo hice mal, estoy arrepentido, me siento mal por eso. En ese momento, don Bosco ya ganaba un alma. Acuérdense del dame almas, quédate lo demás. Eso es muy importante. Dame almas y quédate lo demás. Y siguiendo con la razón, es un argumento o demostración que se aduce en apoyo a algo. Entonces, el orden y método en que es, la razón también es orden y método en algo. A don Bosco le gustaba mucho tener un orden en todo lo que hacía. Aunque sea el momento de jugar, había orden. En ese momento él jugaba con los muchachos, los distraía, estaba pendiente, aunque estaba jugando para ellos y con ellos, estaba pendiente de que nadie fuera a lastimar a otro. Y esos momentos de juego son tan importantes, no solo entre los jóvenes o entre los muchachos y los adultos, sino entre la familia. Ese momento en el que nosotros como padres jugamos con nuestros hijos o nosotros como padres nos sentamos y platiquemos. Tengamos un momento de nosotros, un momento de tú y yo, de tu hijo y yo, padre, donde te puedo decir qué es lo que siento, qué es lo que pienso, y tú me dices qué es lo que sientes y qué es lo que piensas. En ese momento hacemos de nuestra vida un acto de amor. Y ese acto de amor lo podemos ir llevando a todos los ambientes donde trabajamos, donde estudiamos, donde convivimos con más personas, o donde estamos con nuestros amigos, o donde estamos con nuestra familia. Más allá de los hijos, los papás, los hermanos, los tíos, los primos, todo es ese convivir, ese amor, esa razón, esa paz. Y también dice que la razón es justicia, rectitud en las operaciones o derecho para ejecutarlas. Entonces, todo tiene que ver con la forma en que lo hago, la forma en que lo digo y la forma en que lo expreso. Cuando expreso amor, irradias amor. Cuando expresas razón, irradias razón. Don Bosco tenía esos principios bien fundamentados en el amor, la razón y la religión. Y entonces, vemos que cuando hablamos de la religión, según la RAE, dice que es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Es muy interesante cómo cuando don Bosco empieza a pensar en cómo se va a llamar la congregación salesiana,
él está fundamentado en todo lo que decía San Francisco de Sales. Y de ahí la congregación salesiana. Entonces, si hablamos de amor, si hablamos de razón, si hablamos de religión, esas son las bases de Don Bosco y de todo el sistema preventivo, que próximamente hablaremos de esto. Cuando Don Bosco encuentra estos tres pilares y los hace parte de él y los transmite a la familia salesiana, toda la familia salesiana se llena de ese espíritu, de esa, se contagia de esa jocosidad, de ese sentimiento de entrega hacia los muchachos, hacia todos los que están rodeando a la familia salesiana y particularmente a los jóvenes de escasos recursos, a los muchachos que pues de una u otra manera no tenían las mismas posibilidades económicas para estudiar en un colegio, en una escuela, sino que iban y no tenían nada más que hacer que trabajar. Cuando él habla con las personas para decirles, miren, los horarios de trabajo se están extendiendo mucho y los muchachos no pueden con tanto trabajo, él no les habla imponiendo su voluntad o llegando enojado, sino al contrario, llega con amor y desde el amor los hace razonar y entrar en esa cordura de, ok, algo está mal y por eso es que Don Bosco nos está llamando la atención. Los muchachos trabajan mucho y no tienen tiempo para descansar, no van a tener tiempo para rendir bien en el trabajo. Entonces, todo con amor y nada por la fuerza. Nada por la fuerza es una de las claves más importantes que Don Bosco tiene para todos sus muchachos. Esos muchachos que llegan a ser tan entregados, tan queridos por Don Bosco y que lo quieren incondicionalmente a él, hasta el punto en el que cuando Don Bosco se enferma una tarde y llega el doctor a verlo, le dice, Don Bosco, necesitamos que recen por él. Y todos los muchachos se hincan y empiezan a rezar y a rezar, con amor a la Virgen María Auxiliadora, con amor a Jesús, con amor a Dios. Y ese amor, esa energía que se crea en el rezo continuo de los muchachos, día, tarde y noche, y vuelven a amanecer, esa energía la siente Don Bosco. La siente Don Bosco y la ve tanto Dios que lo sana. Son momentos claves donde Don Bosco experimenta ese amor recíproco, esa entrega de yo doy mi vida por ti, sí, y no sé si tú la vas a dar por mí, pero yo la doy por ti. Y cuando Don Bosco necesita de esa inyección de energía, sus muchachos llegan y ¡fum!, entran con todo, con amor, no por la fuerza. Con amor, con razón, sin obligación, con seguridad y firmeza. Impresionante cómo cuando Don Bosco se entrega con amor y los muchachos corresponden ese amor desde la razón,
de la otra forma que don Bosco les enseña, ellos empiezan a cambiar su vida. Cambian radicalmente. Él va a las cárceles, los saca de la cárcel a los muchachos, se los lleva a pasear, habla con el panadero les da pan, llega con ellos, les da pan mientras están jugando o terminan de jugar, y después de ese contacto, después de ese cariño, don Bosco les dice, ok, es el momento de regresar. Y todos regresan. Hay una parte en la historia de don Bosco que dice que 2 muchachos se habían quedado atrás. Y llega a la cárcel y empiezan a entrar todos y 1, 2, 3, los van contando el carcelero y le dice a don Bosco, faltan 2. Tranquilo, le dice, vienen en camino, es que se atrasaron un poco. Y entonces le dice, le recuerdo que si ellos no vienen, usted entrará. Y don Bosco empieza a rezar y a decirle a Dios, tráelos, porque con amor los saco y con amor los regreso. Y cuando empieza a pasar el tiempo, el carcelero le dice, don Bosco, llegó el momento. Sí, le dice, ahorita vienen. Y justo en ese último momento aparecen los 2 muchachos. De regreso, por el amor que sintieron en don Bosco, se arrepintieron y dijeron, no, regresemos, nosotros no tenemos nada que perder, pero la libertad, si nos vuelven a agarrar y don Bosco está adentro, no podemos hacer nada por él. Y entonces cambian y regresan a la cárcel. Y les dice al carcelero, ¿viste? Venían en camino. Entonces, si nosotros expresamos ese amor y damos ese amor a nuestra familia, ¿cuánto más amor no nos regresa? Si nosotros trabajamos con amor, hacemos nuestro trabajo con amor y lo llenamos de esa razón, de esa religión, porque la religión no solo es una sola palabra, es cada uno de nosotros, es esa entrega que nosotros tenemos para cada persona. Entonces, llegamos a la seguridad y a la firmeza. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad en nosotros, en Dios y en don Bosco. Y la firmeza nos la da don Bosco y María Auxiliadora. En esas palabras que les decía a sus muchachos, tened fe en María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Y con esto quiero ir terminando para que nos veamos la próxima semana, cuando sigamos platicando de esta sanidad, de esto que es una vida, un estilo de vida, un estilo de trabajo, un estilo de amor, un estilo de entrega, un estilo de pasión. Así como cuando ven el fútbol, así como cuando ven el partido de básquetbol, de tenis, y todos se entregan con garra, así nos tenemos que entregar, con amor, con razón, con religión. Gracias. Ha sido un gusto para mí haber estado con ustedes en su hogar. Nos seguimos viendo en una próxima. Y recuérdense, con seguridad y firmeza, con amor, con paz y razón. Muchas gracias.